Entonces, si ustedes ven, no sé si alguna vez han escuchado la palabra ataque, Ataque cerebrovascular, no. ¿no? Ataque. ¿Qué generalmente escuchan? Acidente. Acidente cerebrovascular. Exacto. ¿Y qué opinan de que se denomine ataque? Por ejemplo, en inglés, ¿qué será un ACV? En inglés, La denominación americana es stroke, stroke. ¿sí? Entonces, partiendo de esa terminología, esta parte tiene varios términos. Uno de ellos es ataque y otro de ellos, muy importante, es enfermedad cerebrovascular. ¿Sí? Yo puedo tener una enfermedad cerebrovascular y puedo tener un ataque cerebrovascular. Y puedo tener ambos también. ¿Sí? Pero ¿será que puedo tener un accidente cerebrovascular? En definición, ¿puedo tener un accidente? La definición de accidente, ¿cuál será? ¿Qué significa un accidente? ¿Ah? Un evento, ¿qué? Previsto. Imprevisto, que no debería ocurrir, no debe pasar y ocurre. Eso es un accidente. ¿Será que esto que tiene que ver con que se tape una arteria o se rompa una arteria en mí no está previsto? ¿Por qué estará previsto? Porque generalmente tiene que Sí. eso, ¿no es cierto? Entonces cambiamos la terminología de accidente por ataque. Porque el ataque o el evento que me gusta más a mí el evento es algo que va a ocurrir. Por ejemplo, ¿qué evento importante hay en Cochabamba cada año? ¿Ah? ¿Qué? FECOBO. La FEXCO, ya. No he escuchado. La FEXCO, muy bien. Entonces, el año pasado no fue la misma fecha. Fue una fecha diferente. No va a suceder la misma fecha, pero va a suceder. Puede que el próximo año haya un terremoto o haya COVID como pasó y no haya la FEXCO, pero el siguiente va a haber. Es un evento que va a suceder. ¿Sí? Está predispuesto a suceder. Entonces, no es un accidente. ¿Sí? Si yo soy hipertenso, soy obeso, soy diabético, tengo una cardiopatía, entonces yo no puedo suponer que tener un accidente cuando se me tape una arteria, ¿no es cierto? Si yo soy anticoagulado, hipertenso, y de paso soy trasplantado, probablemente no va a ser un accidente si tengo una hemorragia cerebral. ¿Sí? Entonces, por eso la terminología es importante: ataque o evento y enfermedad cerebrovascular. Entonces, en eso de enfermedad, obviamente ya hablamos de otro término. No es eso que ocurrió cuando se tapó, cuando se rompió y sangró, sino es un conjunto de entidades que causan un compromiso vascular patológico. Por ejemplo, ¿alguien me puede dar un ejemplo de una enfermedad cerebrovascular? La demencia, muy bien, la demencia cerebrovascular, excelente. ¿Sí? La encefalopatía hipertensiva, claro, exacto. Son enfermedades que repercuten en el sistema nervioso central, pero están basadas en un compromiso vascular patológico, ya sea crónico o agudo. ¿Sí? Eso es muy importante. A eso se denomina enfermedad cerebrovascular. Pero el ataque o el evento ya es un síndrome, ¿sí? Que generalmente tiene esto: rápido o brusco, con un déficit neurológico focal no compulsivo, y que generalmente esto determina el término, dura más de 24 horas. ¿Qué ocurriría si dura menos de 24 horas? ¿Qué pasa si yo tengo una hemiplegia súbita, una afasia súbita, pero durante 12 horas y luego se resuelve?
¿Mm? Esto también es un accidente isquémico. Pero si dura menos de 24, Sí. es un accidente isquémico Agudo. transitorio. Muy bien. ¿Sí? Que eso tiene otro componente fisiopatológico. Transitorio. No es el mismo. ¿Sí? Es muy importante. Pero obviamente alguien que tiene un AIT, que es un accidente o un evento isquémico transitorio, mejor usemos buenos términos, puede realmente desarrollar un ataque cerebrovascular. Eso es importante, ¿ya? Entonces hay dos tipos que son los más importantes, el isquémico y el hemorrágico, ¿ya? Tapa la arteria, se rompe la arteria. Más claro el agua, ¿no es cierto? Entonces aquí están los ejemplos. Esta es la arteria meningia media. No, ¿ven? ¿Qué arterias vienen del polígono de Willis? No. Yo les puedo decir meningia media y engañarlos. Entonces, La carótida. eso, esta es la arteria carótida interna. Hay una carótida interna a cada lado, ¿no es cierto? Hay una izquierda y una derecha. Esa carótida interna va a generar, ¿qué? Dos arterias más importantes. Va a generar la arteria cerebral media, ¿no es cierto? Y va a generar la arteria cerebral anterior. Igual sucede al otro lado. Bueno, en la parte de la circulación posterior, ¿quiénes la constituyen? Cerebral posterior o comunicante Ya. posterior. Hay dos arterias que vienen acá, se llaman arterias vertebrales, una izquierda, una derecha. Ambas se van a unir antes de entrar a la base del cráneo y van a conformar una sola, que se llama la arteria basilar, la cual va a dar origen a otras dos arterias que se llaman arterias cerebrales posteriores, izquierda y derecha. Para que se complete y se convierta en un polígono, existe una conexión entre esta y esta, ¿sí? Porque esto hace así, pero hay una conexión entre ambas que se llama arteria Anterior. comunicante anterior, ¿sí? Para terminar el polígono, hay una arteria que comunica la circulación anterior con la posterior que se llama arteria comunicante posterior. Ahí tengo un polígono, se llama el polígono de Willis, ¿sí? Este polígono está en un lugar que se llama espacio subaracnoideo. De aquí viene el siguiente tema, que es hemorragia subaracnoidea, que es un tipo de ACV. ¿Ya? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta arteria, que es la arteria carótida interna, ¿ya? Que viene de la carótida común, que está en el cuello, yo puedo hacer una disección, desprender un trombo o conformar un trombo que migre hacia arriba, ¿sí? Y a través de esto que viene del cuello, ir, y como se va haciendo más pequeño y más pequeño, el trombo ocluir acá, ¿sí? Entonces, de eso se trata el coágulo o el trombo que ocluye el vaso. Eso constituye más o menos un 85% de los casos de ACV, ¿sí? El resto está distribuido en el 10%, que es una hemorragia, cuando yo tengo una alteración crónica de esta pared, ¿sí? No se olviden que hay una muscular y hay una íntima. Entonces, esa íntima puede dañarse por diversas enfermedades, incluido la hipertensión arterial crónica, ¿sí? Entonces, la hipertensión arterial crónica puede llevar a un desgaste de esta íntima y con los aumentos de presión provocar que a través del mismo sistema, si el flujo iba de esta forma y se va volviendo más pequeño, la presión aquí para salir es mayor. Entonces lo que ocasiona es una ruptura.
¿Sí? Entonces, ese es el segundo tipo que conforma el 10% y nos queda un 5% que son las hemorragias subaracnoideas. ¿Ya? Bien. ¿Qué es importante de esto? Que generalmente esta forma no genera un daño completo. ¿Por qué? Porque no se olviden que existe un efecto cuando esto ocurre de trombolisis fisiológica. 1. 2. Esta zona del cerebro que iba a estar irrigada por este vaso no solo recibe esa irrigación, recibe irrigación de vasos alternativos que van a llegar a esa zona en menor cantidad. Entonces, si yo tengo una buena presión arterial y yo puedo activar estos pequeños vasitos que vienen acá antes de la oclusión, yo voy a poder salvar parte de esta zona. Dependiendo de la cantidad de circulación colateral, yo voy a salvar esa zona. Dependiendo de factores externos a la arteria, yo voy a poder salvar esa zona. ¿Por qué la hiperglicemia? Ya habíamos hablado antes, igual que en el TEC. La hiperglicemia genera muchos radicales libres, genera un cambio en el pH y la activación de la apoptosis celular. ¿Sí? Entonces, la temperatura, ¿qué genera? Si yo tengo una alta temperatura y un tejido cerebral sufriendo, aumenta el metabolismo, ¿sí? Y el aumento del metabolismo hace mayor consumo y mayor cantidad de radicales libres también. Entonces, estos factores, si yo tengo un paciente que sospecho un ACV, ¿sí?, que lleva menos de 4 horas, es probable que yo pueda mejorar esto y evitar que esta zona se convierta en una zona mucho más grande. ¿Sí? Bien. Es lo que hablábamos. Existe una zona, esa zona roja, por ejemplo, es la zona que realmente estaba ese vaso sanguíneo encargado de esa zona. ¿Sí? Pero alrededor de esa zona se van a activar diversos mecanismos. El cerebro tiene un modo, que es el modo de protección, igual que el computador. Si ustedes lo apagan mal, él se va a reiniciar en un modo seguro. ¿Sí? Ese modo seguro es dejar un tejido alrededor que se llama zona de penumbra, quitarle un poco de sangre a esa zona. ¿Sí? Entonces esa zona de penumbra va a recibir un poco menos de sangre y va a intentar disminuir su metabolismo. ¿Qué significa? Que va a dejar de funcionar un poco como funcionaba antes. Pero va a depender de lo que hagamos nosotros para que esa zona de penumbra vuelva a ser una zona vital y no se convierta en una zona muerta. ¿Sí? Para eso vamos a trabajar nosotros. Por ejemplo, si pasaron más de 6 horas, no hay nada que yo pueda hacer. Absolutamente nada con ese tejido cerebral. ¿Ya? Pero si yo tengo 4 horas y yo permito que ese paciente siga hipotenso o siga hipertenso o esté con hipertermia o tenga hipoxemia, entonces yo voy a generar una zona de penumbra y convertirla en una zona de muerte cerebral. ¿Sí? Es ahí donde yo puedo hacer algo. Entonces, de ahí viene terminología. Estos valores, por ejemplo, el flujo sanguíneo cerebral, que es la cantidad de sangre que pasa por cada 100 gramos de cerebro por cada minuto, ¿sí?, que está calculada para el cerebro y el tejido normal en más o menos 50-60 ml, ¿sí?, se va a convertir en algo importante para este mecanismo de fisiopatología de preservación del cerebro en injuria. ¿Ya? Entonces, si yo disminuyo este flujo sanguíneo, o sea, la cantidad de sangre que pasa por cada 100 gramos de cerebro por minuto, y lo bajo entre 20 y 30, esa actividad eléctrica se pierde. ¿Qué significa? Que esa zona de penumbra puede estar justamente en esto. Y el paciente está totalmente hemipléjico y totalmente afásico. ¿Sí? Pero de repente ustedes van a ver pacientes que llegan hemipléjicos, afásicos, y tienen una etapa de recuperación y mejoran.
¿sí? Mejora la fascia, mejora la fuerza muscular. Entonces esos pacientes son los que de esto han podido recuperar. Esa neurona sigue vital todavía, solo disminuyó su función. Sin embargo, si yo sigo disminuyendo esa cantidad de sangre que pasa por cada 100 gramos de cerebro, se va a activar un mecanismo de muerte celular. El cerebro no puede vivir con tan poco y hacerte convulsionar todo el tiempo, ¿sí? Él se va a eliminar porque no tiene el suficiente flujo sanguíneo cerebral como para preservar su membrana y por lo tanto preservar el sodio, el potasio, el calcio, que son muy importantes para poder transmitir la electricidad, ¿sí? Entonces esa zona de penumbra generalmente es la zona infartada, pero que tiene un flujo de la mitad más o menos de estos valores, ¿sí? Y esa es la zona que nosotros debemos perseguir de mejorar, ¿ya? Entonces, el tiempo es lo otro importante. Si yo tengo una buena restitución de la perfusión, ¿sí? Paciente que llega hipotenso, que llega en malas condiciones, yo le doy buena atención, o si llega hipertenso. ¿Qué pasaría si un paciente llega hipertenso? ¿Será bueno también eso para el cerebro? ¿Por qué? Porque si yo aumento este flujo a base de presión, no se olviden que lo que yo estoy haciendo es sobre un cerebro injuriado, ¿sí? Aplicar mayor presión, pero la sangre va a pasar a mayor velocidad también. Entonces no le voy a permitir hacer un intercambio correcto. Pero por el contrario, más bien le voy a ejecutar mayor presión a ese tejido, ¿sí? Y si yo ejecuto mayor presión, entonces más lentamente voy a poder retirar esa sangre que está en el tejido y voy a provocar mayor edema. Y la idea no es salvar esto que ya está muerto, es salvar esto, que es el área de penumbra, ¿sí? Entonces, igual que ese ejemplo de la manguera del jardín, si yo aprieto la manguera contra el pasto se va a volver un hueco, ¿sí? Mientras mayor presión yo aplique, ese tejido va a sufrir más, ¿ya? Entonces, ese fallo de ese soporte, ese fallo de los canales electrolíticos, aumenta glutamato, obviamente entra calcio, cloro, que esto es totalmente dañino, y sale el potasio. Entonces, esta desigualdad eléctrica que ocurre en la membrana provoca este daño irreversible, ¿sí? Entonces, depende de qué, de esos factores y del tiempo. Después de 4 horas, teóricamente, en laboratorio, en un cerebro con un flujo normal, fisiológico, es muy probable que ese tejido ya pase a muerte celular y no tenga reversión, ¿sí? Entonces, se dice que la necrosis por coagulación en laboratorio se produce entre 6 a 12 horas. Imagínense, ya cambia un poco ya a necrosis, pero el sistema, como autoprotección, él decide que la célula debe morir después de 2 horas de quedar por debajo de esa penumbra, ¿sí? El mismo sistema, la misma célula se activa para morir, ¿ya? Ella no espera que nosotros le quitemos toda la sangre y hagamos un flujo sanguíneo cerebral muy bajo, de 10 o de 5 para morir. No, ella ya se programa para morir, ni bien siente la injuria. Si esa injuria sigue 2 horas para adelante, ella determina la apoptosis, ¿sí? Que es una muerte programada, ¿ya? Entonces, para la parte isquémica, si yo quiero clasificar, yo puedo clasificarlo en trombótico, en embólico y el típico infarto por hipotensión o infarto global, típicamente visto en los pacientes que están reanimando, pero no reanimando de la forma correcta, a veces o reanimando durante un tiempo muy prolongado, que salen del periodo de paro, pero quedan con hipoxia arriba, ¿ya? Entonces el trombótico generalmente se debe a arteriosclerosis y otros como displasia fibromuscular, que es una patología muy frecuente en jóvenes, arteritis, que es ya de mayores, disección, que es de jóvenes, o hipercoagulabilidad, que es de pacientes que tienen otras condiciones, ¿sí? Y el embólico, que es el que generalmente ocurre en la parte cardiogénica, ¿sí? Si yo hablo de esta fuente, yo generalmente hablo de cardiogénica o hablo de una placa en carótida interna. Entonces, una placa en carótida es este típico caso, ¿no?
Y por último el de hipotensión global, que es un tipo de hipotensión que no es tanto focal como esto, sino es mucho más global, es mucho más general. ¿Por qué? Porque lo que baja es la presión y el flujo, pero no baja en una sola zona. ¿Cómo se haría el hemorrágico, que se rompe una sola zona, o que haría el isquémico, que se tapa una sola arteria? ¿Ya? Bien. Entonces, no todas las zonas son tan vulnerables. Hay zonas del cerebro que pueden tolerar más tiempo y células que pueden tolerar menor flujo sanguíneo cerebral y permanecer en esa etapa de no funcionamiento, pero no de muerte. Las más sensibles son estas, ¿sí? Ganglios basales, corteza y cerebelo. ¿Ya? Generalmente todo esto se debe a su hipersensibilidad a esta sustancia, que es el glutamato, un radical libre que es malo para la neurona. No se lleva bien con la neurona. Entonces, el otro problema de yo tener esto y suponer que hay un ACV es que yo tengo ganas de restituir ese flujo, de meter más sangre rápido ahí, y corro un riesgo. No se olviden que la arteria no termina ahí, sino que sigue el tejido. Pero, ¿qué necesita la arteria para mantener su estructura? ¿De dónde se alimenta la arteria? La arteria son células también, la parte muscular son células. Entonces necesita este flujo para alimentarse. Y si este flujo está estancado y no se mueve, entonces esa arteria se vuelve un vaso frágil. Y si yo restituyo y aumento la presión, lo que hago es romper ese vaso. Entonces es muy frecuente algo que se llama transformación hemorrágica de los infartos. El otro que el médico quiere hacer bien, hace la tomografía, el paciente empeoró, lleva y dice ahora es hemorrágico. Pero no se olviden que como era isquémico, ¿qué hizo el médico? ¿Ah? Y era un problema cardíaco, dijo no, yo voy a poner warfarina de una vez, voy a anticoagular a este paciente. Entonces si se rompe el vaso, no va a haber cómo frenar el problema. ¿Sí? Entonces ahí entra en juego el conocer esto. ¿Sí? Entonces, generalmente esta oclusión produce esta isquemia y la restitución lleva a la ruptura de ese vaso grande. ¿Sí? Este es un esquema. Entonces, el ACV, así como ataque tanto isquémico como hemorrágico, no solo es de personas mayores, ¿sí? También es de jóvenes. ¿Sí? No se olviden que los pacientes que tienen cardiopatías no siempre van a ser adultos mayores. ¿Ya? Las cardiopatías congénitas pueden hacer que una persona viva tranquila durante los 20, 30, 40 años primeros de su vida y luego dar problemas. ¿Sí? Una arritmia cardíaca detectada a los 30, o bueno, no detectada pero presentada a los 30 también puede provocar eso. ¿Sí? Disecciones, pacientes que están con el teléfono todo el día y de repente se cae el brazo. ¿Sí? Yo tengo pacientes deportistas, se ve mucho en deportes. En taekwondo, por ejemplo, una patada a la carótida o al cuello hace una disección vascular. ¿La disección qué significa? Es otro capítulo. Entonces yo tengo el flujo de sangre en un vaso que tiene dos capas importantes, la muscular y la adventicia. Y si yo hago una hiperextensión, yo elongo ese vaso, yo puedo muchas veces no romper esta porque es muy elástica, pero esta sí. Entonces al provocar una ruptura aquí, este flujo lo que hace es entrar y llenar esto y tapar ese vaso, pero antes de taparlo produce émbolos y coágulos que van a ir hacia el resto de la circulación. ¿Sí? Entonces se ve mucho en pacientes que están en una manifestación. Yo tengo pacientes que estaban persiguiendo una gallina, ¿sí? O gente que se bota a la piscina, empieza a nadar y al otro lado llega solo con un brazo porque el otro brazo se adormeció. ¿Sí? Entonces la disección vascular es muy de jóvenes. La migraña puede provocar igual. La migraña, no se olviden que tiene un sistema trigémino vascular, es algo vascular, por eso muchos pacientes toman, por ejemplo, migradolalgial, abamigran para la migraña. ¿Cuál es el componente más importante de esos medicamentos? La ergotamina. La ergotamina tiene un componente que hace que el vaso se contraiga, que haya una vasoconstricción. ¿Sí? Entonces, ese sistema de vasodilatación, vasoconstricción,
puede provocar también un ACV. Las drogas es obvio, ¿no? Pacientes con cocaína es muy frecuente. Estados de hipercoagulabilidad en jóvenes también es frecuente, y obviamente una arteriosclerosis prematura, generalmente familiar o genéticamente. ¿Sí? Menores de 55 años, sin embargo, a pesar de todo eso, solo el 10% son causados por arteriosclerosis de grandes vasos. Generalmente son vasos pequeños y son infartos tan pequeños que pasan desapercibidos. No hay que hacer nada. ¿Ya? Entonces, en la parte clínica del ACV, como dijimos en un principio, el inicio generalmente es brusco, pero también puede ser progresivo y gradual. ¿Qué significa eso? Yo puedo tener un paciente que llama al hijo y dice, no me siento muy bien, se me cortan un poco las palabras. Pues, no, es que no dormiste bien, estás nervioso de lo que renegaste ayer, todo, pasan las horas, llama y el papá no contesta. ¿Sí? Ha sido progresivo. O el de inicio brusco, donde directamente se presenta la hemiplegia, la afasia, la pérdida motora o la pérdida de conciencia. La pérdida de conciencia en el ACV generalmente está asociada a una hemorragia. La isquemia no da pérdida de conciencia, no produce ese reinicio del cerebro. ¿Sí? La hemorragia sí. ¿Ya? Bien. ¿Qué vamos a ver en este déficit, ya sea progresivo o focal agudo? Puede haber disartria, disfagia. ¿Qué será la disfagia? Dificultad para Deglutir, muy bien. Hemianopsia, ¿qué será una hemianopsia? Hemianopsia. Pérdida de uno de los campos visuales, ¿ya? Obviamente, una hemiparesia, una ataxia, pérdida sensorial. ¿Qué pérdida sensorial puede haber? Auditiva, sí, ¿qué más? Gustativa. Gustativa, muy bien. Torpeza, ¿sí? Y alteración de conciencia, como ya les dije. Si hay alteración de conciencia, generalmente es hemorrágico; si no lo hay, generalmente es isquémico. Entonces, ¿qué ocurre? Disartria. Los viejitos tienen disartria. Entonces, llama a alguien y dice, no, el papá está no puede hablar bien. Ah, los viejitos no hablan bien. ¿No es cierto? No, que es que dice que no ve bien hablar. Ah, sí, usa lentes, pues es viejito. ¿No es cierto? Entonces, no, que no puede caminar bien. Sí, seguro pues se ha debido tropezar como es viejito. Entonces, la familia jamás va a pensar en un ACV. Lo primero que van a pensar, no, es que es porque es viejito. Entonces, eso demora de que el paciente pueda llegar a un sistema de atención médica. Entonces, es importante eso. Entre los signos de alarma hay algo que los gringos han hecho, que es esto, el FAST. ¿Sí? Face, arms, speech. Bueno, el time está después, que es muy importante, pero lo básico es obviamente la fuerza, que generalmente puede ser solo en la cara o puede haber en todo el hemicuerpo. Confusión o desorientación, que tiene que ver con speech. Igual arms está aquí arriba. Dificultad para la visión unio bilateral, dificultad para la marcha, mareos, que eso está en la ataxia, y la cefalea súbita sin causa aparente. La cefalea súbita no es tan frecuente en el ACV isquémico. En el hemorrágico, sí. ¿Ya? Entonces, como verán, no es tan difícil, pero ustedes van a ver en la emergencia los pacientes llegan después de 10 horas. Ese es uno de los problemas más grandes. Entonces, si yo cumplo 65 años y tengo factores de riesgo, soy hipertenso, soy diabético, soy obeso, tengo un índice de masa corporal alto, ¿sí? Tengo una dislipidemia, entonces, ¿dónde creen que yo debería vivir? Una ciudad grande. ¿Cómo así? Está cerca de los hospitales, ¿no? Cerca de un hospital, exacto. Una ciudad grande también es un problema, porque si yo me infarto aquí, para que me lleven al Viedma en un horario de las 8 de la mañana, yo no llego, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante eso, tener en cuenta vivir en un hospital, pero no solo un hospital donde me vayan a controlar la presión arterial, me vayan a controlar mi hiperglicemia, me vayan a controlar mi arritmia, sino donde haya un ecocardiograma, donde haya una tomografía, una resonancia, idealmente, y donde haya ¿qué? Un neurólogo. De nada sirve ir a un hospital y que no haya el personal. ¿Sí? Entonces de ahí tienen que buscarse hospitales donde existan unidades de atención de stroke. ¿Sí?
La creación de unidad de stroke requiere de mucha inversión y mucho personal. ¿Ya? Mortalidad muy alta en el primer mes, incapacitantes, 78% generalmente son de territorio mayor. ¿Qué estudios debo hacer si yo sospeché todo esto? ¿Sí? Lo primero que debo pensar es la tomografía. ¿Por qué será? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué no espero la tomografía y de una vez hago? Parece que tiene alguna arritmia, algo. ¿Por qué no hago lo demás primero? ¿Por qué la tomografía está primero? Menos de 2 horas para el primer entonces tiempo. Pero eso yo lo puedo saber sin la tomografía, digamos. Yo puedo iniciar ya. Porque tengo que diferenciar entre isquémico y hemorrágico. Eso, es lo más importante. Yo tengo que saber si él está con una hemorragia o si está con una isquemia. ¿Por qué? Porque los síntomas van a ser los mismos. Pero a veces el paciente que tiene una hemorragia puede beneficiarse y salir más rápido del problema operándose. ¿Sí? Y el paciente que tiene un proceso isquémico va a salir más rápido trombolizándose, rompiendo ese trombo, ese coágulo. ¿Sí? Entonces yo lo primero que debo hacer es esto. Si el paciente llega a un lugar donde no hay tomografía, no hay que hacerse al médico ni al chistoso. Ese paciente debe salir inmediatamente de ese lugar. Peor si está en esa ventana de 6 horas. Debe correr a un hospital donde sí tengan tomografía. Yo no voy a poder hacer nada. Controlar la presión ahorita no me sirve de nada si no sé si es isquémico o hemorrágico. ¿Ya? Luego, obviamente, vasos, ecocardiografía. Obviamente el electrocardiograma va primero porque es mucho más rápido, pero si yo tengo ecocardiógrafo va a ser mucho más exacto para saber si tiene una arritmia. ¿Ya? Si tiene una isquemia, yo de una vez lo voy a anticoagular, no voy a esperar a que haga más trombos y que tenga mayores problemas. Y la sangre de rutina, eso es obvio. La resonancia, más difusión, la hago en pacientes que están en esa ventana, porque ¿qué pasa en una tomografía de un paciente con un ACV isquémico, pero que han pasado apenas 4 horas? ¿Cómo va a salir la tomografía? El paciente está hemipléjico, está afásico, han pasado 4 horas desde que comenzó el evento. ¿Qué creen que el médico va a obtener en la tomografía? Si es isquémico, nada, no hay un cambio. El cambio se va a dar después de las 6 horas. Pero después de las 6 horas yo ya no puedo hacer nada. Entonces de repente es solo una convulsión, de repente es una crisis. Entonces, ¿cómo hago? Lo ideal es tener un estudio muy claro que me diga lo que se va a infartar. Y lo más temprano es la resonancia magnética con difusión. Una vez yo encontré el infarto, yo muchas veces puedo necesitar un angiotac, una angioresonancia o una angiografía por cateterismo. Pero eso va a depender si ya voy a hacer un tratamiento para ese paciente. ¿Sí? Y si tengo dudas si hay o no hay la tal arritmia, yo puedo hacer un ecocardiograma transesofágico y dejarlo con un holter. El paciente está isquémico, mejoré todo, inicié anticoagulación para el corazón, que no sigue infartándose y bueno, sigue adelante. ¿Ya? No hay mucho que pueda hacer. Pero si yo tengo esta arma, yo puedo decidir, por ejemplo, quitar ese trombo que está ahí dentro de la arteria. Puedo hacer una trombectomía o puedo lisarlo, meter una sustancia en la sangre que pueda llegar ahí y hacer una fibrinolisis, ¿sí? Romperlo ese coágulo, porque tengo horas todavía. Llegó a las 2-3 horas, me quedan 2 horas más, ¿sí? Pero si ya llegó a la 6ª hora, me voy a arriesgar demasiado. El paciente va a sangrar, va a ir a cirugía y en vez de salir del hospital en un mes, va a salir en 2 meses y más secuelado, ¿sí? Entonces el éxito está, primero, en el reconocimiento. ¿Quién hace el reconocimiento? No es el médico, es la familia. Y si la familia no tiene la costumbre de ver al paciente, entonces probablemente van a dejarlo pasar. Generalmente son personas que viven solos, no son personas que estén acompañados, ¿sí? Y obviamente si los familiares no hacen la consulta oportuna, no se puede hacer nada. El paciente puede llegar con ACV isquémico o hemorrágico pequeño, tener un gran daño neurológico y el médico cruzarse de manos, no puede hacer nada, ¿sí? Solo evitar que esto vuelva a suceder.
y para eso no necesita gran cosa. Bien, entonces, la inicial siempre en todo neuro, ABC, vía aérea, respiración, circulación, saturación de oxígeno, tensión arterial, electro, dos venas por lo que ya les voy a explicar, pero puedo, si no tengo un equipo de stroke y no hay gente preparada, pero yo ya identifiqué, yo puedo usar solo una vía, pero el hecho de usar dos vías es para otra cosa. Muestras de laboratorio, marcadores de isquemia miocárdica, electrolitos, función renal y administrar soluciones isotónicas. Ya no glucosados, ya saben por qué. Hacer una buena historia clínica, tener claro la hora de inicio, la hora de ingreso, ese énfasis es lo más importante, ¿sí? Y obviamente si yo hago una buena clínica, yo voy a saber del lado izquierdo qué síntomas voy a encontrar y del hemisferio derecho qué síntomas, y si es de tallo, qué síntomas voy a tener, o si es subcortical profundo o de cerebelo, qué voy a tener. ¿Sí? Son cosas totalmente y netamente clínicas del examen. Medidas generales, mantenerlo con saturación mayor a 92, pero ¿qué ocurre? Los viejitos generalmente no van a estar saturando 92. ¿Qué pasa si yo pongo el oxígeno a 100? ¿Será bueno para el paciente? No. No es bueno para el paciente. También el oxígeno tiene un efecto deletéreo sobre las neuronas, ¿sí? Voy a provocar un daño neuronal. Entonces la idea es que esté normoxémico, ¿ya? Individuos con depresión de conciencia, obviamente hay que ver lo de la vía aérea, igual que en el TEC. Y el monitoreo del ritmo cardíaco para detectar fibrilación, porque ese tratamiento es ya, ese sí no puede esperar, ya. Evitar antihipertensivos, a menos que la cifra sistólica más de 220 o la diastólica mayor a 120. Dicen, no, está un poco alta la presión, está en 290. No necesito bajarla, ¿sí? No está tan alta. Mi objetivo no es bajar de golpe, porque yo estoy funcionando en base a esto. Si yo quito de golpe esto, ¿qué va a ocurrir? De nuevo vuelve. Esta área necesita más flujo sanguíneo cerebral y yo se lo voy a quitar de golpe. No se olviden que existe un sistema de autorregulación. Todo el sistema arterial va a adecuarse a la presión que tenga el paciente. Entonces, si esto está soportando una presión alta, haciendo una contractibilidad, y yo bajo la presión, la contractibilidad va a ser esto. Es como alguien que está en el gimnasio, yo quito los pesos, ¿sí? De golpe, no puedo hacer eso, voy a provocar un daño. Entonces, candidatos a trombolisis, ahí viene por primera vez la palabra, trombolisis. Sistólica igual a mayor a 185, diastólica igual o mayor a 110 requieren tratamiento. La meta razonable es esta, 15% las primeras 24 horas del inicio. Si yo alcancé una disminución del 15% de la presión, yo estoy yendo bien aunque el paciente siga hipertenso. ¿Sí? Mi objetivo no es poner los 120-80 al paciente. No funciona así el cerebro, ni la maquinaria. Evitar nifedipino es lógico, porque si yo uso nifedipino va a bajar ahorita y dentro de una hora va a subir al doble. ¿Sí? Va a ser un efecto de rebote, entonces evito usar. Glicemia mayor a 140, bueno, es un peor pronóstico, yo debo incluso intentar usar insulina si la tengo muy alta. ¿Sí? Eso es muy importante. Y esto de la hemodilución, hay pacientes que llegan con presión baja y lo que hacen es hemodiluirlos y piensan que con eso, no, el paciente necesita que ese flujo no solamente sea el adecuado, sino que tenga la cantidad de glóbulos rojos necesarios. Si yo lo hemodiluyo, no va a funcionar mejor. ¿Ya? Entonces es mejor actuar con sustancias vasoactivas que actuar con solo volumen. En la parte de disminución de la presión arterial, yo puedo usar la betalol o nitroprusiato. El betalol es muy fácil de usar. Y aquí viene el término trombolisis. ¿Sí? Trombolisis no existía antes, ahí quedaba el ACV, no iba más allá. Ahora desde el 90 empezó alguien a usar para corazón un poco de uroquinasa y estreptoquinasa y vieron que algunos pacientes con infarto cardíaco mejoraban, otros hacían unas hemorragias terribles y se morían, pero había pacientes que se mejoraban del infarto cardíaco. ¿Sí? Entonces en el 95 sacan el estudio y dicen, bueno, el RTPA, que es el activador tisular plasmogénico recombinante intravenoso, puede funcionar. Hay que ver, veremos en cráneo, veremos si es igual que el corazón. Y el 96, después de los estudios, lo liberan. La primera ventana fue de 3 horas. Pues te llegaba en 3 horas y media, ya no entraba al programa. ¿Sí? Si te infartaste y llegaste 3 horas y media después, no sirve.
Pero si llegaste antes de esas 3 horas, entonces, de aquí salió que la Clínica Mayo, el John Hopkins y todos los mejores hospitales de Estados Unidos empezaron a sacar horas. Decía, el paciente va a ingresar a este hospital con un problema de un stroke y va a visitar al neurocirujano en menos de 5 minutos. Entonces el John Hopkins sacaba, no. En este hospital va a tener la angiografía y el neurólogo antes de 3 minutos. Y así fueron haciendo la competición para ver quién se quedaba con la mayoría de los pacientes, ¿sí? Entonces ahí la gente empezó a viajar también, muy cerca de los hospitales para poder salvarse. Imagínense que ustedes tengan un ACV, tengan 69 años y queden hemipléjicos de aquí para adelante. O correr el riesgo de morirse de una hemorragia, pero con la ventaja de que si funciona, voy a poder recuperar mi mano y mi brazo, mi pierna y mi pie, mi lenguaje y mi cara. Entonces, ¿te arriesgas o no? Ya tienes más de 70 años. Ya no te importa mucho, ya viviste. Y lo máximo que quieres es vivir tranquilo el resto. Limpiarte, comer. Eso es lo que quieres. ¿No es cierto? Entonces, de ahí sale esta cuestión de no ser una carga social. Entonces, el gobierno invierte mucho en esto que se llama trombolisis. Entonces, hay la intraarterial, que yo puedo colocar directamente en la arteria el medicamento. Hay también el intravenoso, se puede colocar en la vena, no es igual de efectivo, ¿sí? La anticoagulación, que es lo que algunos piensan, está tapado, voy a anticoagularlo. No funciona para esto, y especialmente si hay la posibilidad de hacer trombolisis, no se debe mezclar la trombolisis con la anticoagulación. A no ser que el paciente realmente ya hayan pasado las horas, ya no está en ventana, no se va a hacer trombolisis y tiene una alteración como una arritmia, una fibrilación auricular, una fibrilación ventricular o un trombo originado en algún lugar, como por ejemplo una trombosis venosa profunda. Ese paciente sí debe ser anticoagulado. Pero de otra manera no sirve, solo da mayor riesgo de complicaciones hemorrágicas, nada más. ¿Sí? Entonces la lógica antes era, tiene un ACV, anticoagulación. Entonces el paciente iba peor. Antiagregantes. La aspirina en las primeras 48 horas desde el inicio del ACV tiene un impacto leve pero significativo, no en el hemorrágico, en el isquémico. Disminuye la morbilidad y la mortalidad con una dosis inicial de 325 miligramos, que no es la de 500, sino es la cardioaspirina, pero tampoco es la aspirineta, que es la de 100. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un paciente que yo dudo si está haciendo o no un ACV isquémico, yo puedo administrar la aspirineta al principio, pero si va a haber trombolisis, no debo usar la aspirina. Tampoco se lleva bien con los pacientes que van a ser seleccionados. Y lo otro es la trombectomía, meter un catéter hasta el lugar donde está el trombo y sacar ese trombo. También se hace eso, ¿ya? Hay diversos mecanismos, pero también es una posibilidad. Ya no estamos como en los años 80 donde no habían estas posibilidades, solo se miraba al paciente, ¿ya? Lo malo es que el paciente tiene que llegar en un tiempo, ¿sí? Bien, así como había Glasgow, así como había escala de Asia o Frankel para columna, también hay el NIHSS para el ACV. Y esto me permite clasificar con puntaje, que es lo que más nos gusta, clasificar con puntaje ciertos parámetros, como por ejemplo la mirada, el campo visual, ¿sí? O la fuerza de las extremidades, derechas e izquierdas, ¿sí? Según esa clasificación y ese puntaje, yo voy a obtener esto, ¿sí? Y si ustedes ven acá, de 21 a 24, ese ya no va a trombolisis, no va a nada, ¿sí? Pero los pacientes con leve a moderado son pacientes que son candidatos. ¿Por qué? Por el pronóstico. No se olviden que las escalas generalmente dan pronóstico, igual que en el Glasgow, ¿ya? Son candidatos a trombolisis todos los pacientes con infarto cerebral agudo con 3 horas o menos de evolución, con tomografía cerebral negativa para hemorragia, sin evidencia de edema cerebral ni signos tempranos de infarto. Clase 1, nivel de evidencia A. Entonces, en nuestro medio es difícil que alguien llegue aquí, pero si ustedes ven San Paulo, muchos pacientes con ACV van de helicóptero al hospital, ¿sí? No van a esperar la ambulancia porque es muy grande la ciudad, ¿sí? Y las unidades de stroke ya están constituidas. La USPI tiene su propia unidad, ¿sí? Entonces,
los pacientes ya van a lugares específicos. Aquí no, aquí el paciente tiene que ir a la posta, luego a la clínica, de la clínica ir al hospital, no hay cama, va, y así. Entonces, ya llega después de 8 horas el paciente. ¿Sí? Si la familia es consciente que tiene en su casa un gordo hipertenso, hiperglicémico, y ocurre algo como esto, ya sabe que tiene que agarrar un auto y correr a un lugar. ¿No es cierto? Y ya tiene que saber qué lugares de Cochabamba tienen un angiógrafo, por ejemplo. Aquí solo hay en el Belga, en Los Olivos, y ahora en Univalle Norte. No hay más. Entonces, si tú vas a otro lugar, a otra clínica, te van a tener que trasladar a ese lugar. ¿Sí? Entonces, eso es importante también. Bien. ¿Usted qué sabe dónde hay? ¿No hay en la clínica de Valor? No, angiógrafo no, pero ahora han puesto un arco en C que tiene algo que se llama roadmap. El roadmap es algo que tú pones el contraste, haces la foto y él permanece el dibujo de la arteria sin necesidad de disparar todo el tiempo y quemarme yo. Entonces yo sigo el catéter por ese trayecto. No necesito seguir metiendo contraste porque al paciente no le puedo meter mucho contraste. La Arevalo ha hecho ahora eso para cardio. ¿Sí? En cerebro todavía no hay casos. Donde yo me formé, sí tenía un profesor de endovascular que no era neuro, sino era imagenólogo intervencionista. Y él hacía todo, desde las varices hacia los genitales de las mujeres que causan un dolor pélvico, ¿sí? Por síndrome de congestión pélvica se llama eso. Y él ponía coils igual ahí. Y no lo hacía en los hospitales grandes, lo hacía en clínicas muy pequeñas donde había este tipo de... Hay unas mesas que fabrican en Brasil que son radiolúcidas justo para eso. Pero no es lo ideal, ¿no? Para hacer un paciente con esto yo necesito ciertas cosas. Pero yo creo que su próximo paso de la clínica Arevalo va a ser ese. Se comienza todo con el cardiólogo. Las unidades de stroke, los angiógrafos no los mantienen los neuros porque no hay tanto stroke, pero sí hay mucho infarto. Y el paciente que viene con infarto, si se lleva un stent, se lleva 2. ¿Sí? Y se lleva el control del stent y a los días el control. Entonces el de cerebro no. ¿Sí? Es todo mucho más costoso y no da el volumen para pagar un equipo como este. ¿Ya? Entonces sí hay, pero no es el de neuro. Entonces, esto no necesitan saber, lo que sí necesitan saber es esto. Si bien suena bonito y todo, miren la cantidad de contraindicaciones. Entonces no es para todos los pacientes y depende mucho del equipo médico que esté viendo al paciente. No es solo llevarlo y meter la trombolisis, ¿sí? Ni endovenosa ni intraarterial. Esta es la reconstitución y estos son pequeños ejemplos que ustedes ven. No hay nada, hay un infarto antiguo, si lo ven aquí, si lo ven. Y este es un infarto agudo, por ejemplo. Este es antiguo porque ya tiene retracción. Si ustedes ven el ventrículo, este ventrículo tiene un tamaño y este tiene un tamaño diferente. Es como si lo hubieran jalado hacia acá. Eso se llama retracción cerebral, ¿sí? La retracción se produce cuando un tejido cicatrizal empieza a jalar ese parénquima, ¿sí? En cambio esto es agudo. Miren, lo que hace más bien es botarlo hacia el otro lado, empujarlo al otro lado. Entonces, ni uno de estos dos pacientes va para trombolisis. Ni uno de estos dos pacientes es candidato para eso. Pero, obviamente, ambos pacientes deben tener una clínica diferente, ¿no es cierto? Si yo tengo un infarto del área parietal o parieto-occipital, generalmente puedo agarrar un poco de la vía motora y tener un síndrome piramidal leve y visual también, pero eso no es una gran discapacidad. En cambio de si bien no es el hemisferio izquierdo, no hay área de lenguaje ahí, yo tengo toda la zona motora absolutamente dañada. Entonces, probablemente este paciente con este volumen de infarto tenga secuelas mucho más grandes. Si ustedes ven el infarto también yo lo puedo clasificar imagenológicamente en incompleto y completo de una arteria. No se olviden que yo tengo la irrigación de este sector por la arteria cerebral anterior, ¿sí? La irrigación de este sector por la arteria cerebral media y la irrigación de este sector por la arteria cerebral posterior.
Sin embargo, yo puedo tapar la arteria cerebral media ahí o puedo taparla ya en la bifurcación y solamente tener un infarto pequeño acá. Como esto, por ejemplo. Esta no es la cerebral posterior ni es la cerebral media, sino es una rama posterior de la cerebral media. ¿Sí? Y eso va a determinar la clínica también. ¿Ya? Es una poca clínica, mucha clínica. No es completo porque todavía tengo una zona gangliobasal que irriga la cerebral media que no está infartada. Entonces es un infarto incompleto. Muy probablemente está muy después de la bifurcación. ¿Sí? Yo puedo darle muchas clasificaciones y en eso puedo dar pronóstico a los pacientes. Para eso me sirve. Bien. Entonces, el de allá sí lo ven completo, no tengo ganglios basales, no tengo nada. Miren cómo la circulación cerebral funciona en cuña. Este es un infarto completo, es toda la cuña de la cerebral media. Entonces, eso no va a ser aquí, va a ser en el tronco de la cerebral media. De aquí para allá no hay sangre. Entonces no tengo ni siquiera arterias concomitantes para poder ayudar. Y aquí ven algo diferente. ¿Qué ven? Primero, el borramiento de los surcos. Miren que aquí hay surcos y aquí no hay los surcos. No puedo distinguir lo que es sustancia blanca de sustancia gris. Miren, todo es una sustancia única. Entonces son signos inminentes de infarto. Este paciente tampoco entra a trombolisis, aunque lleve menos de 3 horas. ¿Sí? Es importante. ¿Por qué? Porque lo único que voy a hacer es hacer que eso sangre, por lo que hemos visto. ¿Ya? Bien, ¿y esto qué será? Lo mismo, solamente que son ataques hemorrágicos. ¿Sí? Entonces, igual tengo la cerebral media en esta cuña, pero no se ha roto toda la cerebral media, sino se ha roto una parte de ella que viene después del candelabro, el famoso candelabro de la arteria cerebral media. ¿Sí? Que es M3, M2. Y esto de acá es mucho más de tronco, de cerebral media. Entonces también puedo ver pronóstico. La otra cosa, este no tiene un volumen suficiente como para ir a cirugía, porque no está haciendo un efecto de masa como este, que está haciendo una herniación cerebral, está haciendo edema, tiene hemorragia intraventricular, ¿sí? Y tiene desplazamiento de línea media. Entonces yo también debo prestar atención a esos detalles. ¿Ya? Bien. Esta es la resonancia. Entonces la resonancia me permite, antes de que suceda el problema, antes de que se visualice en TAC, ya tener esa percepción. Igual si ustedes ven aquí, parte de la arteria cerebral media, muy rara vez es la anterior, ¿se dan cuenta? Es muy rara vez. ¿Por qué? Porque el flujo de la carótida viene así, no va así. ¿Sí? Es muy importante. Y el flujo de la arteria basilar viene así. Entonces o es posterior o es medio, pero generalmente es medio porque viene directamente de un vaso muy grande que se llama arteria carótida común, que está por debajo de la interna. ¿Sí? Bien. Y estos son los difusiones. Si ustedes ven, la difusión me va a mostrar antes de que todo ocurra. Yo no veo ningún problema, pero la difusión me puede mostrar el área que se va a infartar, que ya no tiene un flujo sanguíneo cerebral adecuado, que ese flujo sanguíneo cerebral está menor a 50. ¿Sí? Entonces yo ya tengo estudios que me pueden comprobar eso. Bien. Entonces, la idea es reconocer signos y síntomas, identificar la hora de inicio, aplicar la escala, y si el paciente está dentro de esta ventana, obviamente llevar al personal especializado. Si en ese lugar no hay alguien especializado, no se debe ejecutar la trombolisis. Si tengo un neurólogo, puedo ejecutarlo. Si tengo un neurólogo y un neurocirujano que puede afrontar una de las complicaciones, mejor aún todavía. Si tengo un cardiólogo, un neurólogo y un neurocirujano, mucho mejor. ¿Sí? No solamente dejar en manos de medicina interna, porque los resultados son malos, no lo digo yo, lo dicen los estudios. Ya, eso es muy importante. Entonces no se recomienda médicos generales ni por chiste. Bien, está más o menos claro, ¿no? Sí, doctor.
Y la angiografía es más o menos así. Si Ah, ustedes ven, aquí tengo carótida, ¿sí? Y la carótida obviamente va a tener rama oftálmica, va a tener todo antes, pero la que me interesa es la cerebral anterior y la cerebral media que va a un lado. Y obviamente si yo pongo contraste acá en la basilar y en las vertebrales, yo voy a ver dibujada la cerebral posterior, que aquí no la ven, ¿sí? Esta no va a cerebelo, esta va a la meninge, es un ramo meningio de la fosa posterior, que viene de carótida interna. Bien. Esta gráfica que yo tengo aquí, no sé si la pueden ver ahí, no, ¿no? No, doctor. Ah, ahora sí. Espera. Quiero pasarla al otro lado. Perfecto. Entonces, estas son las guías, desde el 2021 no han cambiado, ¿sí? Esta es la revista Stroke y esto está con acceso libre y también la pueden acceder en castellano. Déjenme un segundo ver algo. Aquí está. Este es un algoritmo, por ejemplo. Los algoritmos son importantes en todo neuro porque... Ahí está. ¿Se ve más o menos? Ajá. Entonces, TAC o resonancia, lo que tenga, ¿sí? Si tengo uno de los dos, si muestra ya una lesión isquémica, entonces ese paciente va para ecocardiografía, electrocardiograma y va al protocolo de identificar la causa y evitar que esa causa se repita. Para allá va ese paciente. Ese es el algoritmo de manejo, ¿sí? Sin embargo, si yo no tengo el evento isquémico demostrado en los exámenes, entonces yo puedo manejarlo según lo que haya. Por ejemplo, si yo tengo en la resonancia o en la difusión una isquemia y yo llevo menos tiempo, entonces ¿qué debo hacer? Pensar en la trombolisis. Pero ¿qué pasa si no tengo en la resonancia ni en la difusión una imagen y el paciente sí está hemipléjico? ¿Lo llevo igual? No, no es cierto, espero, porque puede ser otra cosa lo que está sucediendo. Puede ser una crisis convulsiva. Hay unos tipos de epilepsia que hacen esto, hay unos tipos de migraña que hacen esto, sin ser un infarto. Entonces, ahí viene el error. Muchos pacientes que son los pacientes referencia de muchos lugares o de muchos médicos, son pacientes, yo nunca me olvido que estaba con el doctor Núñez viendo las noticias, porque me dice, mira, este paciente fue el primer stroke que hicieron en Cochabamba, mira, pero es mi paciente y es epiléptico. Dicen que mejoró, pero lo que él tiene es una crisis focal, motora pura. Entonces me dice, pena del neurólogo que no haya visto la historia clínica. Y fue a trombolisis y todo, ¿sí? Pero entonces es importante tener los protocolos bien claros, ¿sí? Si yo tengo un infarto, ¿sí? Como dice el algoritmo, ahí ustedes lo ven. Si yo sí tengo un infarto, por ejemplo, yo tengo que ver de hacer uno de los estudios claves y llevarlo a ese paciente si está en horario. Pero si los pacientes no están en el horario, no hay nada que yo pueda hacer. Solo evitar que vuelva a ocurrir. Eso es lo que tengo que buscar siempre, ¿sí? Basado en eso, ver que eso no vuelva a ocurrir, ¿sí? Nada más. Ahí ya yo veré si hago un ecocardiograma transesofágico, transtorácico, ya yo veré si hago una resonancia de corazón, veré si realmente hay una causa. ¿Por qué? Porque yo no quiero que se repita eso. La mayoría de los pacientes se van sin hacer este algoritmo, que es el algoritmo de prevención del infarto. ¿Sí? Si yo no tengo en cuenta ese algoritmo, se puede repetir el problema. Entonces ustedes van a tener pacientes que tienen 1, 2, 3 infartos. ¿Ya? Bueno, ¿alcanzamos a hacer algo más o ya es muy tarde? Ya. ¿Por qué son así? ¿Acaban de salir de examen? Sí. Ah, yo no sabía eso. Y mañana tenemos otro. Si 6. hubiese sabido, yo no venía ni a dar la clase.
Ay, ay. ¿Esto queda para la próxima? Maja su vratno ide. Jada.